En videos anteriores te hablé de los peores entrenadores de la NFL. Bueno, no desesperes más porque aquí te traigo la siguiente parte. Uno hubiera pensado que John McKay estaría en la lista. Ya saben, el coach que llevó a los Buccaneers a la marca de 26 derrotas al hilo en las primeras 2 temporadas de los Buccaneers. Pero se salvó porque pese a ese gran fiasco, pudo reivindicarse al tener algunas temporadas destacables, incluidas una en la que visitó la final de conferencia. Pero su suplente Lyman Bennett no tuvo tanta suerte. Este llegó al equipo con buenas referencias. Había hecho un buen trabajo con los Falcons anteriormente, y parecía que haría uno aún mejor con los Buccaneers, quienes contaban con varios veteranos talentosos como el defensivo Leroy Selmon y nuevos prospectos. Pero en su primera campaña no pudo hacer mucho, lidiando primero con varias lesiones de sus jugadores, incluidas la de Leroy Selmon, la polémica de esteroides del guardia Steve Carson y el hecho de que sus 3 quarterbacks no estaban dando el ancho, entre los que estaba Steve Dieberg, un pasador con ya bastantes años de experiencia y que había compartido vestidor con Joe Montana con los 49ers, y también estaba el joven Steve Young, quien debutaba en la NFL después de haber pasado 2 años en la USFL y del cual se esperaban grandes cosas. Los Bucs solamente lograron 2 victorias en 16 juegos, quedando como el peor equipo de la conferencia nacional, pero al menos serían el primer lugar en escoger en el draft del siguiente año. Y así fue, y su prospecto era Bo Jackson. Jackson había sido invitado por el dueño de los Buccaneers para darse una vuelta al entrenamiento del equipo a bordo de un jet privado. La Universidad de Auburn ni la NCAA sabían de esta visita, y era algo que tenían estrictamente prohibido los jugadores. Así que cuando se enteraron, castigaron a Jackson impidiéndole jugar su última temporada de béisbol colegial. Jackson obviamente se enojó y amenazó con que nunca iba a jugar para los Buccaneers, y mejor prefirió dar el gran salto a las grandes ligas con los Kansas City Royals. Por su parte, Steve Young se ganó el puesto de titular después de que Dieberg había fracasado en sus primeros juegos, pero tampoco las cosas salieron bien, ya que los Bucs volvieron a ganar solamente 2 juegos. Obviamente Bennett fue despedido, dejando otra mancha negra en la historia de la franquicia. El siguiente nombre en nuestra lista es una prueba más de que el talento no se hereda, porque a los 32 años Dave Shula fue nombrado head coach de los Bengals de Cincinnati, y es que Dave era alguien que brillaba más por el apellido y quién era su padre que realmente por el talento que tenía. Jugador mediocre que había estado en los Baltimore Colts una temporada como receptor y posteriormente corrió a los brazos de papá en Miami para hacerle de entrenador de receptores. 10 años después, o sea en 1992, los Bengals lo nombraron head coach. ¿A quién se le ocurre? Porque en las 5 temporadas que estuvo con los Bengals, solamente sumó 19 victorias y 52 derrotas. Lo peor de todo es que muchos de sus jugadores ni siquiera lo tomaban en serio. Las decisiones de Shula en el equipo fueron bastante cuestionables, porque incluso llegó a desperdiciar todo el talento de los jugadores reclutados en el draft, y la vez que se enfrentó a los Dolphins de su padre, perdió por una diferencia de 3 puntos. Shula se convirtió en el primer entrenador con las 50 derrotas más rápidas en la historia, superando a John McKay. Y en el 96, después de haber iniciado con 6 derrotas y una victoria, los Bengals dijeron no más, y Shula jamás volvió a entrenar en la NFL. El bronce de nuestra lista se lo lleva Bill Peterson. Para muchos, Peterson era una institución, alguien con ideas frescas y del que podías aprender mucho. Eso estando en colegial, claro, porque en la NFL su paso fue muy breve, pero muy polémico. Y es que para 1972 los Houston Oilers lo reclutaron. No habían tenido un buen inicio en la década y querían remediar eso. Estaban tan seguros del talento de Bill Peterson que le ofrecieron un contrato de 10 años. Pésima decisión, porque aunque tenía talentos en su equipo como el quarterback Dan Pastorini y los defensivos Ken Houston y Elvin Bethea, no pudo hacer mucho, porque los Oilers finalizaron la temporada del 72 con marca de 1 victoria y 13 derrotas. Dentro de esas caídas hay 2 en las que no anotaron ni un solo punto, y en su último juego les anotaron 61 puntos. La siguiente temporada fue peor aún, porque seguían sin conseguir victorias, y antes
antes de que la humillación fuera aún más grande, Peterson fue cortado del equipo después de la semana 5. Aún así, los Oilers no se salvaron de ser uno de los peores equipos en la historia de la NFL desde la fusión y una de las peores defensas en la década. Peterson regresó al fútbol colegial, en donde se sentía más cómodo, y tomó un puesto de directivo. Con anterioridad te he hablado de los Lions del 2008, esos que acabaron sin ninguna victoria. Pero ¿quién estaba al mando de ellos? Bueno, ese rol le pertenece a Rod Marinelli. Lo curioso de todo es que aunque estuvo en el punto más bajo de la franquicia, Marinelli había llegado a los Lions en 2006, donde solamente sumó 3 victorias y 13 derrotas. Pese al fracaso, se decidió darle una segunda oportunidad a Marinelli, y para 2007 finalizó con 7 victorias y 9 derrotas, una marca mediocre por supuesto, pero más decorosa que la del año anterior, y si lo quieren ver de algún modo es un progreso. Y aunque no tenía el super equipo, al menos tenía algunos jugadores destacados como el quarterback John Kitna, el corredor Kevin Jones, el tackle defensivo Shaun Rogers, y por supuesto el novato que se convertiría en leyenda de la franquicia, Calvin Johnson. Y como quien dice por ahí, la tercera es la vencida, y así se pintaba para la temporada del 2008, la cual terminaron con 0 victorias y 16 derrotas. Segundo equipo en la historia en lograr algo así, junto con los Buccaneers del 76. Y hay varias razones sobre este fracaso: la maldición de Bobby Lane, porque perdieron a los pocos jugadores decentes que tenían, a excepción de Johnson, claro, o al presidente del equipo Matt Millen. Muchos apuntan a que él fue el arquitecto de esa desastrosa campaña de los Lions, pero al final del día siempre habrá uno que esté al frente del equipo, y ese es el head coach. Rod Marinelli solamente sumó 10 victorias en 3 temporadas, y aunque no le dio la espalda al fútbol americano como otros, desde entonces hasta la fecha solamente ha tenido roles de asistente o coordinador en otros equipos, porque dudo que en Detroit pase más allá de la puerta. Y el primer lugar de nuestra lista se la lleva Hue Jackson, porque Jackson, así como he dicho con otros casos de nuestro Top of the Tops, que parecían ser la solución o el hombre perfecto para el puesto, Jackson sí parecía destacar sobre todos los demás, porque era un hombre que estaba metido en el coacheo desde los 80, primero en colegial y a partir del 2001 en la NFL, teniendo muchísimos puestos como entrenador de receptores, de corredores, coordinador ofensivo, entrenador de quarterbacks, en diversos equipos. Incluso fue head coach de los Raiders en 2011, teniendo un récord de 8-8 en su primera y única temporada. Entonces, cuando fue contratado para los Cleveland Browns, en donde se suponía que iba a levantar al equipo de su mediocridad y dotando a la ofensiva de su experiencia, pero en 2016, su primera temporada como head coach de los Browns, solamente consiguió una victoria contra 15 derrotas, siendo el peor equipo de toda la liga. Y justo cuando alguien dijo que para 2017 las cosas no podían salir peor, pues adivinen, si lo fueron, teniendo una campaña de 0-16, uniéndose a los Buccaneers del 76 y los Lions del 2008 como los 3 únicos equipos en lograr una temporada sin victorias, y poniendo de esta manera a los Browns como uno de los peores equipos en un periodo de 2 temporadas, y el peor equipo en un periodo de 3 campañas, que aunque Jackson tuvo la mayor parte de la culpa, porque el desastre empezó desde 2015 con el coach Mike Pettine, Hue Jackson, lejos de arreglar las cosas, las puso aún peor, aparte de que también desperdició algunos potenciales talentos. Por si fuera poco, alguien decidió darle una oportunidad más en el equipo, porque para la temporada del 2018 sumó 2 victorias, 5 derrotas y un empate, para que finalmente en la semana 8 lo despidieran. Su récord en Cleveland son solamente 3 victorias, 36 derrotas y un empate en 3 años. Y aunque en años recientes Hue Jackson ha declarado que aunque no recibió dinero como Brian Flores por perder, de alguna manera los dueños y directivos de los Cleveland Browns estaban felices con las derrotas y fomentaban que éstas continuaran, y que le obligaron a guardar silencio mientras la reputación de este se estaba yendo por el inodoro. Aún con todo y esto, Jackson no se salva de estar en nuestra lista. ¿Te gustó el video? ¿Tienes una lista diferente? Déjanosla saber, checa más contenido y suscríbete a Tiempos del Deporte.